bendiga, querido pueblo de Dios, una vez más. Gracias le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por la oportunidad del cual el Señor nos concede. Dios te bendiga por este día, este momento, esperando en el Señor que la rica y abundante bendición en Cristo Jesús la estemos disfrutando todos en esta hora. Gracias a Dios por la vida, por la oportunidad de este momento. Gracias a Dios, querido hermano y hermana, padres de familia, por la vida de ustedes. Gracias a Dios, amados hermanos y hermanas, por la vida de sus hijos, de su familia, de sus hijas. Gracias le damos al Señor por todo lo que Él está haciendo. Bendito sea el Señor, amada iglesia. Alabamos su santo nombre. En esta oportunidad, pues, continuamos con el mismo tema y esperando en el Señor, pues, que sea de mucha bendición para nuestra vida. Recuerde que estamos en la porción bíblica, primer libro de Reyes, capítulo 19, del versículo 1 al 7. Y vamos a continuar. Nuestro tema, no nos rindamos. Ese es nuestro tema. No nos rindamos, amada iglesia. No nos rindamos por nada del mundo. Eso es lo que hemos venido tocando. La cita bíblica ya te la mencioné. Ya tocamos el punto 1. Y en el punto 1 se mencionó, amada iglesia, que el huir, o en el punto 1 tocamos, amada iglesia, que el hecho de estar en Cristo Jesús, el hecho de estar sirviendo al Señor, el hecho de estar ayunando y estar orando, no nos hace exentos de las dificultades y los problemas. No nos hace exentos. Jamás nos dijo el Señor, ni nos ha dicho el Señor, que por estar en sus caminos, las luchas, las pruebas, las dificultades, los problemas, como se llamen, no los íbamos a tener. Ahora que usted y yo ya estamos en los caminos del Señor, sabemos perfectamente, lo vimos allá en el punto 1, donde el Señor nos hizo ver que tenemos que confiar en Él. Allá en Juan 16:33, hablando del punto 1, dijo el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí, dijo el Señor, tengáis paz. En el mundo, dijo el Señor, y ahí lo habla bien claro, tendréis aflicciones, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Eso fue nuestra primera parte, que ya la tocamos, por supuesto, y en la cual pues hemos tocado que como cristianos evangélicos, usted y yo, o aquellos amigos que hoy son amigos, deben de saber que como cristianos evangélicos el día de mañana, ellos no están exentos de problemas. Y también, amada iglesia, volviendo al punto 2 que vimos el día de ayer, mencionamos y hagamos memoria que como cristianos evangélicos debemos de saber, amada iglesia, que la solución no es huir de los problemas, no es huir de la tristeza, debe ser huir de la enfermedad o huir de una y otra cosa. Y vimos la porción bíblica en la cual vimos a un Elías, en el versículo 3, 19:3 del primer libro de Reyes, a un Elías huyendo. Pero Dios no quiere que usted y yo huyamos. Allá leímos el día de ayer Isaías, capítulo 30, versículo 15, 16, donde Dios le habla al pueblo de Israel a través del profeta. Un pueblo de Israel que ante los enemigos, el pueblo de Israel, sin ver a Dios y sin confiar en Dios, ellos se ponían a preparar caballos fuertes, veloces, para que sus enemigos no los alcanzaran y huir Israel de los problemas. Pero vimos en esa porción bíblica el día de ayer que, aunque Israel preparase buenos caballos y todo, aunque Israel hiciese eso, oiga, los enemigos, a pesar que Israel preparara buenos caballos para huir, los enemigos siempre los iban a alcanzar. Y vimos ayer que esa porción hoy es para usted y para mí. Aunque usted y yo, amada iglesia, busquemos humanamente la mejor estrategia para huir, los problemas siempre nos van a alcanzar y vamos a tener que enfrentarlos. Entonces, lo que Dios nos manda es que usted y yo no huyamos. No huyamos. Eso lo vimos ayer. Hoy vamos, amada iglesia, hemos hecho un recordatorio. Vamos al punto 3. Vamos al punto 3, pero antes, no olvidemos nuestro tema, no nos rindamos. Nuestra porción bíblica, vamos a leer la 19, según primer libro de Reyes, 19, del 1 al 9. Y dice así: Acab dio a Jezabel la nueva
de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. 2. Entonces envió a Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. 6. Entonces él miró, y aquí a su cabeza era una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. 9. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Esta, amada iglesia, es nuestra porción bíblica. Y hoy vamos a ver, amado pueblo de Dios, el punto 3. Y como cristianos evangélicos, amada iglesia, no nos rindamos ante el desánimo y la depresión. Oiga, este es nuestro punto 3. Como cristianos evangélicos, que es usted y soy yo, no nos rindamos ante el desánimo y la depresión. No nos rindamos ante el desánimo y la depresión. Y para eso, pues ya leímos la porción bíblica y en esta oportunidad la enmarcamos desde el versículo 4 al 7. Y dice, y él se fue, oiga, porque nuestro punto es que como cristianos evangélicos, amada iglesia, no nos rindamos ante el desánimo y la depresión. Estas dos cosas le llegaron a Elías. Veámoslas, identifiquémoslas del versículo 4 al 7. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. 6. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Amada iglesia, en estos versículos que acabamos de leer, vemos que Elías estaba deseando morirse. Ahí lo dice. Vemos que Elías le estaba pidiendo a Dios que le quitara la vida. Vemos a un Elías que se está comparando a sus antecesores y le está diciendo, yo no soy mejor que los demás. Vemos a un Elías que se queda dormido, a pesar que Dios le proveyó pan y agua. Él insistió, como lo dice el versículo 6, en seguir durmiendo. Estas actitudes, amada iglesia, que acabo de mencionarte, enmarcados dentro de los versículos que hemos leído, nos hablan de un estado de la persona. Y este estado que Elías está mostrando en su vida es un estado de depresión y desánimo. Él ha dejado todas las herramientas espirituales. Él ha dejado el camino del Señor y ha tomado su propio camino. Elías, amada iglesia, tomó la actitud que muchas veces muchos de nosotros tomamos ante las adversidades. ¿Qué estaba haciendo Elías? Estaba de alguna manera culpando a Dios. Estaba reclamándole a él, a Dios. Estaba reprochándole las angustias que estaba viviendo. Y muchas veces, amada iglesia, nosotros nos ponemos en esa misma actitud de Elías. Empezamos a reprocharle a Dios. Empezamos a culpar a Dios o a otros. Y empezamos a reprocharnos nosotros mismos.
Esto es lo que estaba haciendo Elías. Y esto, amada iglesia, es lo que muchas veces nosotros también hacemos. No olviden nuestro punto que estamos tocando, es el punto 3. Y como cristianos evangélicos, no nos rindamos ante el desánimo y la depresión. No nos rindamos ante el desánimo y la depresión. Allí vemos, amada iglesia, que Elías dijo, basta, ya Jehová, mejor quítame la vida. Estaba en alguna manera pleiteando con Dios. Y como que no entendía Elías que en vez de huir de los problemas, de las dificultades, él tenía que confiar en Dios. Y Elías, amada iglesia, aquí vemos a un Elías llegando a la depresión y llegando al desánimo a causa de no obedecer, que tenía que confiar en Dios en paz y en descanso. Sino que Elías, así como Dios le habló a Israel allá en Isaías 30, 15, 16, Elías había tomado el mejor caballo, el caballo más galán, las decisiones de él, en otras palabras, para huir en vez de enfrentar. Y eso había llevado a Elías hasta esta tercera condición que estamos viendo, que lo había llevado al desánimo y la depresión. Le dijo a Dios, quítame la vida, basta ya, Jehová, quítame la vida. En otra manera, si quisiéramos traerlo a nuestros días, como que nosotros le dijéramos, ya para, Señor, ya cálmate, Señor, todo me sale mal. Me quitaron el trabajo, se me enfermó el niño, no tengo nada económicamente. Y empiece, amada iglesia, yo a culpar a medio mundo, a culpar a Dios. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que yo tomé el mejor caballo para huir y no hice lo que Dios me pide que haga, que confíe en Él, que tenga paz y calma en Él y espere en Él. No lo he hecho. Y esto es lo que había pasado con Elías. Hay momentos, amada iglesia, en que van a llegar diferentes situaciones. Lo he dicho en otras veces, de diferentes colores y sabores van a venir situaciones. Y no hay creyente, no hay ser humano en el mundo que no enfrente los problemas. Los enfrenta el impío y los enfrentamos nosotros también en el Señor. Pero ya nosotros en el Señor, los problemas, las angustias, las aflicciones, debemos de enfrentarlas confiando en Dios. Ya no estamos en el mundo. En el mundo, el ser humano hace como él o ella quiere, pero ya en el Señor tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios, amada iglesia. Aquí vemos entonces a un Elías que está culpando de alguna manera a Dios, que está culpando. Y nunca Elías se da cuenta que el culpable es él. Y tal vez usted, querido hermano y hermana, diga, ¿por qué Elías era el culpable? Porque no estaba haciendo la voluntad de Dios. Porque ya vimos ese punto, amada iglesia, que la voluntad de Dios es que tú y yo enfrentemos los problemas, que no huyamos, que no busquemos el mejor caballo para correr. Eso ya lo vimos. Entonces, la voluntad de Dios es esa, que no huyamos. Pero Elías huyó y ahora está enfrentando el desánimo y la depresión y le está echando la culpa a Dios. Y muchas veces nosotros, amada iglesia, como pueblo de Dios, hoy en pleno 2020, pudiéramos caer en la misma actitud de Elías, de estar culpando a Dios, de estar culpando a otros. Si el problema es de nosotros, ¿por qué? Porque no confiamos, no esperamos en Dios, sino que tomamos nuestro caballo más fuerte, más galán, y dijimos, con esto voy a huir y nadie me va a alcanzar. Así huyo de mis problemas, salgo de esto. No, amada iglesia. Como hijos de Dios tenemos un manual de vida, que es la palabra de Dios, y a ella tú y yo como hijos de Dios tenemos que regirnos. El inconverso, el impío, que no quiere nada de Dios ni sabe nada de Dios, él puede hacer como él o ella quiera, porque no tiene el manual de vida ni quiere aceptarlo. Pero aquí vemos entonces, iglesia del Señor, que Elías, hemos leído allí, se durmió. Se durmió. Vemos en los versículos del 4 al 7, que en el versículo 4 dice, versículo 5 dice, se quedó dormido, dice el 5. En el versículo 6 dice, y volvió a dormirse después que comió y bebió. ¿Cuál era la actitud de Elías? Dormirse. ¿Será una actitud de Dios? No. ¿Será la voluntad de Dios que nos durmamos espiritual o físicamente? No. Dios quiere que tú y yo estemos firmes, estemos con fe,
que el fuego en el altar de nuestro corazón esté encendido siempre. Pero aquí vemos a un Elías que ciertamente oró y el fuego de Dios cayó en aquel altar y lo consumió. Pero en este momento, amada iglesia, estamos viendo a un profeta Elías con el altar de Dios en su corazón totalmente apagado, dormido. Así dice allí, Elías se durmió. ¿Qué hizo Elías? Tomó, amada iglesia, la peor decisión que un cristiano evangélico debe tomar: dormirse. ¿Por qué? Porque cuando Elías decidió dormirse, acostarse, tomó la peor decisión. Tomó la decisión en la cual él, en otras palabras, está diciendo: me vale, ya no lucho, ya no sigo intentando, ¿para qué? No vale la pena. Entonces vino Elías y se durmió. Y se durmió en su situación. ¿Cuántas veces, amada iglesia, usted y yo corremos ese peligro de ante las luchas, ante las dificultades, los problemas? Queremos huir y huyendo queremos dormirnos. Queremos llegar a una situación de depresión, de desánimo. Y eso es lo que estaba pasando en el profeta Elías. Pero Dios, amada iglesia, 2 veces vemos en esta porción bíblica, llegó a donde estaba Elías. 2 veces llegó a donde estaba Elías. 2 veces. Allí dice: he aquí, luego un ángel le tocó, dice el 5, y le llevó comida. Y luego el versículo 7 dice: volviendo el ángel de Jehová la segunda vez. 2 veces. La insistencia de Dios, amada iglesia, para sus hijos, para su pueblo de Dios evangélico, que no nos durmamos. ¿A qué llegaba el ángel? A tocarlo. ¿Para qué? Para levantarlo. Levántate. No es la condición, amada iglesia, que Dios nos quiere. En medio de la dificultad y los problemas como Elías los estaba viviendo, la solución no era dormirse. La solución era que se pusiera de pie en fe y confianza y priorizando la presencia de Dios. Eso era lo que Dios quería en la vida de Elías. Y por eso manda, vemos allí en la porción que ya mencioné, 2 veces llega el ángel de Jehová a tocarlo. Y le dice: levántate y come, porque largo camino te resta. Hay proyecto, hay propósito de Dios, amado hermano. Los problemas, las dificultades, por muy negros o negras que veamos las luchas, las dificultades, las pruebas, detrás de esa negrura hay un propósito de Dios. Pero no podemos desanimarnos ni caer en depresión, ni mucho menos quedarnos dormidos. Es hora de que nos levantemos en el nombre del que vive y permanece para siempre. No podemos quedar en esa condición. Esa es una condición que al infierno le gusta, le parece. Cuando usted y yo nos quedamos dormidos, cuando usted y yo nos quedamos pasivos, cuando usted y yo nos quedamos conformistas y empezamos a hacer nuestra voluntad, la voluntad de la carne, y dejamos de un lado la voluntad de Dios, su palabra, entonces nos va a ir mal. Y esto es lo que estaba pasando. La depresión y el desánimo a Elías le llegó a causa de la decisión que él había tomado anteriormente. Siempre las situaciones, amada iglesia, que llegan a nuestra vida van a tener una causa, van a haber una razón. Pero no olvidemos, amada iglesia, que le estaba diciendo Dios a Elías: come y bebe, largo camino te resta. Hermano y hermana, no sé cuál sea tu problema, tu angustia, tu depresión, tu desánimo. Ahora Dios te dice: come y bebe la palabra de Dios, porque largo camino te resta. ¿Por qué se va a quedar en esa situación? ¿Por qué se va a negar la bendición de Dios que viene por delante quedándose dormido? Tomando el mejor caballo para huir del problema. ¿Por qué? Si Dios tiene algo grande preparado para tu vida, querido hermano y hermana, a cada uno de nosotros, oiga, Cristo nos dice: levántate, levántate. Esa es la orden de Dios. Dios siempre, amada iglesia, ha querido que el ser humano, usted y yo, sus hijos, su pueblo evangélico, esté de pie, esté firme, esté levantado. Hagamos memoria. En el libro de Josué, ¿se recuerda usted, amado pueblo? Espero que se recuerde. Allá en el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel perdió
una batalla que fue considerada pequeña por los israelitas contra el pueblo de Jai. Esta batalla contra el pueblo de Jai fue posteriormente, después de la batalla, donde los muros de Jericó cayeron al suelo. Y cuando Israel llegó a enfrentar al pueblo de Jai, se dieron cuenta que era una ciudad muy pequeña. Y que a causa de eso, amada iglesia, el pueblo de Israel, el ejército de Israel, Josué, el general, tomó la decisión de mandar poco ejército de Israel a pelear contra los de Jai, porque eran pocos. Pero usted ya sabe y conoce esa historia, que en ese momento, cuando los muros de Jericó cayeron, Dios había dado una orden que nada de lo de la ciudad se tomara, que nada de lo de la ciudad se agarrara, en otras palabras. Y ya usted conoce que también hay un personaje en esa historia que tomó mantos babilónicos, que tomó lingotes de oro y que los escondió en su casa, cuando Dios había dicho que nada de esa ciudad de Jericó se tomara. Pues luego venía la batalla contra Jai. Y a esos mantos babilónicos y esos lingotes de oro que Acán había tomado y los tenía escondidos en su casa, eran un pecado, eran una decisión carnal, era una decisión que no tenían que haber tomado Acán, pero que la tomó. Él como inteligente la tomó. Él dijo, nadie me mira, nadie me vio. Y se lo llevó para su casa. Pero eso, amada iglesia, le trajo derrota al pueblo de Israel. Y usted conoce la historia. Entonces volvamos. Cuando Josué le dice al grupo de soldados que iban a enfrentarse a Jai, que no iban muchos porque la ciudad de Jai era una ciudad pequeña. Y que iba a mandar pocos soldados porque no era una ciudad muy grande. Pero usted conoce la historia, amada iglesia, que los de Jai derrotaron a los israelitas y los sacaron corriendo. ¿A qué quiero llegar? Espérese. Luego, cuando el ejército de Israel viene corriendo y mataron a varios, dice la Biblia, de Israel, los de Jai, sucede, amada iglesia, que Josué se postra a tierra. Y se postra Josué a reclamarle a Dios que qué pasó, que por qué los dejó, que por qué lo abandonó, que por qué los dejó solos, que por qué los de Jai los destruyeron, que por qué los de Jai mataron a varios soldados israelitas. Y de allí, amada iglesia, siempre en el libro de Josué, viene Dios y le dice a Josué, levántate, le dice, ¿por qué te pones así? Le dice. ¿Por qué? Porque ahí vemos a un Josué, amada iglesia, que le está reclamando a Dios. Pero Josué lo que no sabe es que hay pecado dentro del pueblo de Israel a raíz de lo que Acán había hecho. Pero ¿qué te quiero enmarcar? Esa situación cuando Dios le dice a Josué, levántate. ¿Por qué te pones así? Le dice Dios a Josué. Y eso es lo que le quiero mencionar en esta hora. Dios no está de acuerdo nunca ante las adversidades y ante las situaciones que nos pongamos a reclamar, que nos desanimemos, que nos deprimamos. Porque allí Josué lo que está haciendo es reclamándole a Dios que por qué los había dejado. Pero lo que menos pensó Josué es que él o el mismo pueblo de Israel había caído en desobediencia. Entonces aquí, amada iglesia, Elías ha caído en esta situación a causa de su desobediencia. Porque no quiso atender lo primero que tenía que hacer, que es prioritario confiar en Dios. A cada uno de nosotros, amada iglesia, Cristo nos dice en esta hora, levántate. Levántate, querido hermano. Levántate, querida hermana. Levántate, amigo, en la condición. Levántate, joven o jovencita que aún no has aceptado a Cristo. Levántate, no te duermas en tu situación. Lucha. Lucha. Acuérdese que Dios a través del ángel le llevó agua y pan para que comiera a Elías. Símbolo de la palabra de Dios, símbolo del Espíritu Santo, para que Elías se fortaleciera, pero no para que siguiera durmiendo, sino para que caminara. Por eso le dice Dios a Elías, largo camino te resta. Ahora, amada iglesia, Dios te ha mandado también agua y pan.
no para que duermas, sino para que te levantes y decirte en esta hora, hermano, hermana, joven, jovencita, largo camino te resta, come y bebe la palabra del Señor. Dios tiene, amada iglesia, amado hermano, hermana, no importa cuál sea tu lucha, tu problema, confía en Jehová, que Él tiene planes para ejercerlos en tu vida. Pero ante la negrura de la lucha, el problema, no te quedes estancado. Amada iglesia, Dios le bendiga. Si el día de mañana o hoy en la noche Cristo no ha venido, nos vemos mañana. Dios te bendiga.